Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Esta noche, Lenin Paulino ha escogido para nosotros la última de las películas del ciclo japonés que estábamos llevando a cabo. Se trata de Efímera como la Sakura, también conocida como Efímera como la flor del cerezo. Esta película romántica y emotiva y también dramática, supongo que le habrá sacado las lágrimas a algunos de ustedes. Así que los dejo con Lenin para que conduzca este conversatorio. Gracias, Cecil. Realmente, como tú dices, escogimos esta película sobre todo porque tiene una conexión, esperábamos una conexión más amplia desde el punto de vista de la Sakura, pero realmente vemos que en el título no es solo una comparación, sino también una metáfora sobre, valga la redundancia, lo efímero de la vida y de las situaciones humanas. Y bueno, quisimos escoger esta película por su corte juvenil, pensando en la población más joven de nuestra comunidad, consciente de que estábamos proponiendo una película que no es una obra de arte, no es una super película, pero mezcla ahí dos componentes que ya vamos a analizar más adelante, que es la parte romántica y el drama. Un director joven, bueno, la película es inspirada en una novela que lleva el mismo título, y de hecho el novelista, el autor de la novela, es el mismo guionista, que han hecho varias películas junto con el director Tomoki Yoshida. Tuvimos referencia de él con otra de sus películas, de todas las que ha hecho, La Noche Blanca, que fue muy bien comentada en Berlín, y un catálogo de otras películas destinadas a jóvenes. Bueno, algo que siempre este director trata de poner en su película es que la carga emocional de los sentimientos sean bien fuertes, como sucede acá, tanto que a veces deja de prestarle atención a unos temas técnicos y a otros temas que tienen que ver con la narrativa de la película. Como siempre, vamos a compartir algunas imágenes a través del trailer de la película y que ustedes puedan refrescar para las personas que son nuevas en el foro. La dinámica es que después de ver las imágenes, abiertamente todo el que tiene algo que decir de la película, levanta la mano, pide la palabra y comenzamos un diálogo entre todos de la manera más horizontal posible. Bienvenida, Diamela, y así que llega en buen momento en que vamos a... Qué bueno, venía mil. Tranquila, aquí estamos. Gracias. En la introducción de la película, y esperamos que, como siempre, ustedes hagan aportes que nos permitan generar hilos de discusiones interesantes. Voy a compartir. Kimi no koto o omoidasu n da. Sakura no you na boku no koibito o. 桜舞う遊歩道その瞬間をハサミで切り取って永遠に写真に閉じ込めちゃう。カメラって魔法の道具なんです。いつか見せてよ、ハルト君の写真。キラキラ美咲さんは検査の結果ファストフォワード症候群でした。わかりやすく言えば人より早く年を取る病気です。残念ながら次の春を迎えることは。時は行き過ぎるそしたら殺すかな。ねえ美咲さん、僕らは出会ってまだほんの少しだけど過ごした時間は全部幸せな時間でしたね。たとえ神様であっても死ぬまで何かあったんですか？ごめんね、ハルト君。もう会えないよ。一人きりシャッターシャッターを押す瞬間何を願うのか。願い。そのレンズの先は涙色した自分の生
一番大事なものは諦めるな。美咲さんがどんな姿になっても大好きです。ハルト君と生きることができて本当によかった。美咲さんの色だなって。私の色？満開の桜みたいだから。美咲さんの笑った顔。もう会えなくても君は僕の中のあなたを好きになれてよかったです。永遠。Varios momentos de una película que en algún momento resulta larga. Yo diría que prácticamente tenemos dos películas en una. Recuerdo que en la clase de composición los profesores siempre decían que cuando tenemos un conjunto de imágenes, si tapamos una parte y la composición comunica lo que queremos comunicar, quiere decir que esa otra parte sobra. Realmente es una película que todos coincidimos en su emotividad, en que provoca lágrimas, y ahí podríamos decir si el hecho de llorar ya es una garantía para tener una buena película. El director apuesta a esto, pero hay una contradicción o más bien una falta de cómo cocinar la película, que comienza siendo una comedia alegre, romántica, y después se convierte en toda una cuestión lúgubre y triste. Pero bueno, me gustaría que ustedes comiencen, que levanten las manos y den sus puntos de vista, momentos que le interesaron o que no entendieron de la película. Cosas que resultaron confusas, y que podamos hacer este debate sobre un tema que es muy recurrente y que nos toca a todos, porque hay quienes dicen, hablamos de la fugacidad de la vida, pero la vida realmente nunca nos da todo el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer en la vida. Y por eso están las etapas de la vida que nos van llevando de una época, de una generación, a momentos diferentes en el que tenemos siempre expectativa de hacer y seguir haciendo cosas. Diamela tiene la mano levantada, adelante. Sí, bueno, lo primero fue que al principio me pareció como que los personajes se veían mucho más niños de la edad que realmente resultaron tener, porque como actuaban y todo, eran como dos muchachitos, dos adolescentes de 12 años, y realmente tenían 25 años. O sea que esa parte como que no me gustó, ese manejo que hicieron y esa manera como de que no se atrevían nada, era una cosa como de alguien tan poco experimentado en todo, en las relaciones. Infantilizaron la relación un poco. Sí, muy poco creíble. Entonces esa parte me causó esa sensación. Y luego cuando cayó entonces al final en este drama, tan drama que yo me maté llorando, bueno, eso fue hasta el final. Ahora, me encantó la fotografía, los cerezos, precioso, y la música también, y específicamente el final de la música, o sea, cuando ya están los créditos, esa fue mi preferida, que yo pensé que a lo mejor si tú ponías alguna de las canciones, te ibas a poner esa, no sé si la pensaste poner, pero eso para mí fue hermosísima. Duró como, qué sé yo, 5 minutos los créditos, sí. y yo no me lo quería, o sea, yo no quería terminarla, la película, hasta que no terminara la canción. O sea, que muchas veces uno lo deja pasar, porque total uno no estaba entendiendo que los actores, eso todo estaba en japonés, pero la música y el recordar pedacitos de la historia en blanco y negro, o sea, que era la exposición que él había hecho, de todos los recuerdos compartidos con ella. Esa parte fue la que a mí más me gustó, el final de los créditos, pasando todas las fotos en blanco y negro, y claro, y lo de el envejecimiento y eso prematuro y todo me recordó mucho en la película que al revés, la de Brad Pitt, era que se ponía más joven. El extraño caso de Benjamin Button. Que era que él no se ponía viejo y todo lo demás sí. Entonces, yo ni siquiera sabía esta parte, lo busqué para ver lo que era la progenie y todo, como que no estaba muy clara que era eso, pero parece que sí, que existe y todo.
Sí, la enfermedad existe, es muy aislada. Se dice que 1 de cada 4 millones de personas. Y bueno, según el guión, le tocó a ella esto. Realmente en la película, aunque hay varios tipos de enfermedades con esta característica, pero algo la película en cierta manera lo exagera porque se dice que no es tan progresiva y que realmente se manifiesta en la primera infancia. Sí, 2 entre, años. entre Mira, los yo lo 2 años. busqué y cuando tú lo buscas, primeramente solo te sale como si solo se viera en niños, pero entonces yo lo Niños. busqué como Y que progeria lo más que se dure es adultos, hasta los 20 años. sí, pero Sí. lo Y ya busqué la- como progeria adultos y entonces dicen que hay otro tipo de progeria que surge en la adultez. ¿Y cuál es el mayor problema? Es que la persona tiene una incidencia altísima de contraer diferentes tipos de cáncer. Sí. Entonces, realmente se mueren, sí, se mueren de envejecimiento, de osteoporosis, pero también de diferentes tipos de cáncer. Entonces, en sí cuanto, existe, la enfermedad existe. existe. En cuanto Sí. a las actuaciones, que siempre me fijo mucho, yo no me las encuentro nada. El hermano finalmente es el que lo hace mejor, me pareció a mí. Él es el que se notaba más. Sabes más que mal. el actor, el que hace el actor, el que hace de Haruko, se estrenó, fue como miembro de una banda Juvenil, de sí. esas musicales. Entonces, él lo que es más un chico lindo que un gran actor. Ujú. Sí. Y en los estándares de ellos, ella él es tampoco, de ellos. ella tampoco como que era muy demasiado exageraba eso, todo. Eso, qué sé yo, comencé a darle golpe a él y eso, como que yo no sé, no me parecía Sí. ella tampoco tan bien. Incluso al final, como que eso, todo eso de que tenerla cubierta a ella, como que no era que la pusieron, que tú la vieras, la cara, como el maquillaje de ya vieja solamente al final. Siempre era con una capucha puesta de lado y cosas como que esa parte me la lleva como rara. Pues mira, yo me lo encontré delicado esto. Me lo encontré delicado, pero a la vez me puso sospechosa de que era una película de bajo presupuesto. Pensé yo, tal vez es una forma de no invertir en esos maquillajes, ¿verdad? O en una segunda actriz que quizás hiciera el papel de ella anciana. Pero me pareció delicado que en muchos casos lo que se veía era la mano bien envejecida, en vez de estarla enseñando como tanto. Entonces, también pensé, si fuera yo que estuviera en esa situación, tal vez me cubriría también, tal vez me quisiera cubrir, porque no es solo encanecida, sino que es poco pelo, se les cae el pelo. Es poco pelo, muy arrugada, encorvada, con osteoporosis, con artritis, tenía los dedos deformados y pues a lo mejor yo me hubiera cubierto también y me hubiera puesto unos lentes y una mascarilla igualita que ella para... Pero a mí me pareció Bueno, delicado eso, que no fuera morboso el asunto del tema del envejecimiento. Pero también vuelvo y le digo, también me puso sospechosa como que si era por ahorrarse unos pesitos al momento del maquillaje o de otra actriz. bueno, la película tiene muchos problemitas de producción, incluyendo las llamadas tomas CGI, o sea, las tomas que son realizadas por computadoras, igual unos insert con unos emojis que se dan al principio, que en un momento tú piensas, bueno, es una película hecha para teenagers, pero el punto más flojo de la película es que esperábamos que el tema del envejecimiento, que es algo, un tópico muy importante en la cultura japonesa, no se aprovechara y que incluso envíe un mensaje que es contradictorio a lo que esperamos sobre una vejez digna. Desde luego estamos hablando de una vejez inesperada, un accidente, una enfermedad, pero debió de aprovecharlo el director para hablar en una sociedad donde este tema es tan sensible, para hablar de otras cosas, de que el envejeciente se esconde, el envejeciente tiene... Yo esperaba cierto heroísmo de ella
como la heroína de la película, que de hecho el director reduce la película a ellos dos, con todas las debilidades actorales que ustedes han mencionado, apuesta a ellos dos a nivel que los papeles secundarios son muy, muy secundarios y son como instrumentos para que ellos sigan rodando. Entonces, de hecho, esta semana sale que Japón sigue teniendo el protagonismo y la mayor cantidad de personas longevas, con más de 100 años. Entonces la película desaprovecha esto, o sea, el universo de un envejeciente se limita al médico y a las visitas médicas. Entonces creo que ideológicamente la película cojea un poco Sí. por este Pero lado, también, además de mira, que se disgrega. en su defensa te diré que Perdón, ellos, Cecilia. veneran, esa cultura venera mucho la ancianidad, ¿verdad? Por su sabiduría, pero la ancianidad de ella no es una ancianidad que conllevara sabiduría, porque Cecilia, no sé si soy yo, pero te está frizando. No sé si es aquí. Sí, no, no, bien, bueno, lo que quería decir es que los japoneses veneran mucho la ancianidad, porque la ancianidad se asocia a sabiduría, ¿verdad? A buen juicio, pero en el caso de ella, su ancianidad no conllevaba sabiduría porque no era vida vivida, era una ancianidad de una mutación genética, de una enfermedad. Entonces, tampoco creo que podían haberle dado como se veneran los ancianos allá, porque ella no es una anciana que haya vivido para ser venerada. Ella no ha vivido, ella no había vivido. en lo que Sí, Cecil mira, se pero arregla, es, en lo que Cecil se arregla, perdón, se me quedó una cosita. Lo presentan a él como que yo entendí como que él se iba a matar con las tijeras que él le había dado. Eso como que ahí, es que sé yo, ahí como que y de una vez se cerró. O sea, no sé, como que era demasiado el que él por la tijera se matara con la misma tijera en ese momento ya, porque ya le había superado muchas cosas ya. sí, yo pienso que no es una ópera prima, pero tiene características de esto, donde el director trata de tocar muchos temas. Respecto a lo que decía Cecil, ahí está la magia del guionista, de transformar, porque no se trata de contar la realidad de una enfermedad que sabemos cómo es, que tiene una característica, sobre todo cuáles son los efectos psicológicos, todos los miedos, pero cómo es que el director puede transformar, convertir esto en una materia prima para dejar un mensaje no tan traumático en el espectador. Y ahí hubiese estado la magia. Apoyando a algo que es muy japonés, que vimos en la película, no la pasada, sino en la anterior, en Cuentos de Tokio, que es la resignación. O sea, un drama tan triste como el que vivieron los padres, pero ese valor que es tan de la cultura japonesa también de la resignación, pudo haberse convertido en algo que estuvo en cierta manera entorpecido en el proceso con el tema de la crisis económica, quizá buscando más drama, la crisis económica del hermano, pero ahí salvamos el rol de la cuñada y de nuevo volvemos a esos parientes colaterales, ese parentesco que es un poco ritual de gente que no son familia directa. En el otro era la nuera, en este caso la solidaridad de la cuñada, cómo acompañó en el proceso. Tamara tiene la mano levantada, vamos a escucharle, por favor. Sí, buenas noches, buenas noches. De acuerdo con Yamela, cuando ella dice de esta juventud, porque la verdad que ellos se veían muchachos algunos como demasiados 18 años, entonces tenían 25 cada uno. Desde luego, fue bonita, ¿verdad? Fue una película de un, vamos a decir, de ese enamoramiento rosado, bonito que comienza, de la manera que comenzó y como siguió. Luego entonces, pues ya cuando el tema que la diagnostican y ese tipo de cosas, que entonces comienza ya a variar en todos los aspectos.
En el caso de la progenia, ¿verdad? Progenia. Rogelia. Hubo un personaje que fue famoso, que incluso creo que hasta le filmaron fuera o que se lo llevaban fuera para hacer el show, que él no creció y él envejeció también de igual manera, se quedó pequeño porque él envejeció bueno, casi desde los 2 años o 3 años, ¿verdad? Desde la primera infancia, se quedó pequeño y él entonces envejeció y ustedes debieron haberlo visto en algún momento por el malecón. Se llamaba Nelson. Nelson. Sí, Nelson. Pero yo no sé Pero si no era el él mismo Progeria, caso. No. Y no era enanismo, lo de Tampoco. era liliputiense, algo así, de que se quedó pequeño, pero él desarrolló toda su vida de niño, de adolescente y de adulto, siendo el hombre más pequeño en los récords Guinness incluso. Y incluso se casó, no estoy seguro si procreó. No. Y murió de unos 40, 35 años. En medio de la fama, de su fama. Yo lo conocí. Y Yo también. compartí con él en un grupo donde alguien se lo sentó en las piernas, en una mesa en la que yo estaba, y entonces conversamos con él, sí. Pero yo creo que lo de él no era progeria, no. Era, como tú dices, No. Ni siquiera era enanismo, era simplemente que él era un hombre diminuto, pero completico y proporcionado. Sí, y con una evolución según las diferentes etapas de la vida. Bueno, mi papá me lo llevó para un cumpleaños. Ay, Dios mío. El caso es que para mí la película fue bonita. En un principio, unos amores bellísimos, preciosos, cuánto sentimiento, cuánto amor. Entonces ya luego entonces del desarrollo que viene ya la enfermedad. En primer lugar, el hermano no quería para nada ¿cómo se llamaba él? Haruko. Y ella Misake. No, Takashi. Lo quería, en fin, y luego entonces pues ya cuando todo viene como de manera que eso sucede en la vida real, entonces ya cuando hace las paces, que lo busca, que le dice la verdad, en fin, todo eso que le pasa, la carta que le deja en esa visita. Cuando dice Diamela de que sí, llegó un momento en que cogió la tijera e iba también a malograrse, en fin, y ahí entonces cuando aparece la cuñada, vamos a decir, con esa carta bellísima que ella escribe, ¿verdad? Que se le entrega y entonces ya él vive los recuerdos y demás, pero la verdad que sí, brotaron lágrimas, es la pura verdad, porque todo tan sobrecogedor, tan hermoso, esos cerezos, esa vivencia, ese amor en principio. Y sí, en cuanto es verdad que esta gente tiene un cutis, ¿verdad? Que oye, es bellísimo, precioso, esos orientales tienen ese cutis preciosísimo, pero aún así no se veía que era de 25 años. Además que la actitud de uno y otro, no, porque se supone que debían estar un poco más maduros. Y se veían como niños, e incluso cuando ella decide que iba a aparecer en la casa, porque ya tenía el diagnóstico y todo esto, y ya ella lo hizo a sabiendas que a partir de ahí, pues no lo vería más, y que él le dice que no tenía protección, y ella dice que no importaba, es decir, que como mucha ingenuidad es lo que sí, de acuerdo con Yamela.
mucha ingenuidad, pero fue aquella exposición bellísima, preciosa que tuvo y hay también enseñanza. Por ejemplo, ella cuando le dice que si ese era su sueño, él tenía que seguir detrás de su sueño y hacer aquello realidad, y eso fue lo que lo empujó a él en verdad, a ser un fotógrafo ya profesional. Tiene esa parte positiva, ¿verdad?, de una enseñanza. Y luego fue una persona que con la exposición y ese tipo de cosas se hizo famoso. Además también de la enseñanza del galerista, cuando él decía que tú persigues con una foto, tienes que poner el corazón, tienes que poner, o sea, que desde luego son todas enseñanzas que él llevó a cabo y que siempre la recordó a ella cuando le decía, cuando le hablaba de las fotos. Y eso lo mantuvo a él muy en alto y hasta llegar hasta donde llegó, ¿verdad? Que ya ser un fotógrafo famoso. Sí, bueno, esa parte que habla Tamara es muy importante. Pienso que algo clave en las películas es haberle asignado a él el oficio de fotógrafo, entendiendo cómo la fotografía trasciende y eterniza momentos y cosas que pasan quedan plasmados en la fotografía. Al mismo tiempo, la película es destinista, desde el punto de vista de que prácticamente lo que nos plantea es un poco, bueno, su destino, venir a ayudarlo a realizar a él y cómo genera, como decía Tamara, un andamiaje para que él encontrara o conectara con su pasión por la fotografía, aunque al mismo tiempo yo hago una reflexión crítica a esa parte y lo vimos también en la película sobre No deje de mirarme. Es como si el sentido del arte estuviera determinado por el mercado y en este caso que aparezca un mentor mágicamente y que te abre las puertas para ese mercado y que la obra de arte, si no hay una garantía de mercado, no tiene sentido. Y eso es una crítica. La realización del artista es mucho más que eso y tiene que ver con los procesos. Entonces, tanto en la película alemana como en esta veo esa varita mágica que es lo que le da la convicción al artista de que su trabajo depende de esto, de un gran galerista que le monta una exposición y ya a partir de ahí estoy consagrado como artista, pero esa parte de que fuera la fotografía y que volviera a conectarlo a ellos tiene mucho sentido. Sobre todo que él lo que fotografía es lo que le dijo, siguiendo las pautas del galerista, lo que te dice el corazón, lo que tú persigues, y esa parte fue la que él expuso, o sea, expuso todo lo que ellos vivieron, lo que él vivió de su noviazgo, esa parte importante. Eso fue en gran parte lo que él expuso. Así iban pasando estas fotos, ¿verdad? Al final de la película, cuando estaba el tema tan hermoso final, el tema musical, y iban pasando todas aquellas vivencias en blanco y negro, prácticamente, en su mayoría, o sea, que no fue que iba a retratar una flor porque una flor, no, sino que él retrataba el sentimiento, él retrataba con el corazón, como le explicaba el galerista, porque fue parte de su formación, me parece, ¿verdad? Sí, ahí está el cliché que en la otra película el profesor le decía, ese no eres tú. Exacto. Saca lo que eres tú. Y en este, y también como, bueno, que es algo que en arte
se discute mucho si para hacer una obra de arte debe de haber un sufrimiento, o sea, cierto masoquismo desde lo humano para entonces tener una gran obra de arte. Y se reitera un poco en las películas donde hay un artista de por medio. ¿Tú querías decir algo, Cecilia? Bueno, sí, se me escucha bien. ¿Se me escucha Sí, bien ahora? se escucha bien, sí. Ok, mira, en esta película que yo consideré innecesariamente larga, yo no creo que ameritara que fueran más de 2 horas el tema, como seguirle dando la vuelta a lo mismo, a lo mismo. Sin embargo, yo pudiera rescatar la forma en que la muchacha, a ver cómo se llama ella, Takashi, la forma en que Takashi lo motiva a seguir adelante. O sea, le dice, pero no me acuerdo las palabras exactas, pero ¿qué te pasa a ti? Agarra tu cámara y empieza a tomar fotografías. O sea, ella lo adelanta, ¿no? Y también veo que ella piadosamente elabora 2 mentiras para él. Una es cuando ella sabe ya de su enfermedad, en vez de decirle lo que ella tiene, no vaya a ser que él se sacrifique por ella, ella le dice que lo ha dejado por un antiguo novio. Esa es la primera mentira. Y la segunda mentira es en la carta al final, cuando ella le dice como que es una pena que no pudimos vernos porque yo me sentí cansada y me fui. No le dice, nos vimos y tú no me reconociste. Entonces, ese sí yo pienso que es el punto realmente muy triste de la película. Es más que ningún otro, ¿no? Es cuando él no la reconoce. Y que ella se cae. Sí. Entonces entra a la habitación, que ve todo la habitación, y cuando ve aquel sombrero, ahí fue que él se da cuenta que con quien él habló, a quien él ayudó, cuando se había caído en la nieve, había sido él. Ahí fue que él comenzó los lloros desesperados. Sí. También como en muchas otras películas que hemos visto aquí, la película empieza con una voz en off. Y pues cuando uno la empieza a ver, no le dice mucho esa voz. Y fue por pura casualidad que yo había pausado la película y cuando la volví a iniciar, a aprender, inició en el principio. Y entonces ahí vi la voz en off y entonces entendí lo que quería, lo que estaba pasando, que me había pasado desapercibido cuando lo vi por primera vez. Recuerden que eso nos pasó cuando vimos El poder del perro, que empezaba con una voz en off y que no es hasta que uno trata de ver la película o pedazos de la película de nuevo, es que uno se da cuenta de la importancia de ese diálogo no, de esas palabras en off al principio. Entonces, pues, eso es lo que yo pienso, que yo rescataría de la película, la cual encontré muy predecible desde el principio. Sin embargo, ese punto donde él no la reconoce ya se me salió de lo predecible. También el punto cuando él estaba con la tijera, eso tampoco me fue predecible. Entonces, pues ahí encontré que se salvó un poco la trama, porque no, la trama para mí había sido como muy manoseada y muy repetida y muy alargada hasta esos puntos. Perdón, No, Cecil. perdón. No, que yo pienso que al principio, Cecil, sí comenzaba él diciendo hace como 6 meses que pasó. Sí, o sea, que sí, sabe que está contando la principio. historia. Sí, Ay. claro. Yo lo que pasa es que no le di la importancia. Como que no me puse a prestarle tanta atención a esas palabras, que si las hubiera atendido más, pues le hubiera tenido más sentido, ¿no? Y en cuanto a la mentira, me parece, tú tienes razón, porque la segunda mentira, la primera, ok, ya pasó y el doctor le sirvió, pero esa segunda, ella decirle en la carta, cuando él realmente ya sabe que era ella,
yo no sé, pero como que ella, la carta misma, a mí como que nunca le dijo como, haz tu vida, como que ella se quedó diciéndole como que sí, que vamos a vivir de los recuerdos y la cosa, entonces el muchacho no va a tener, entonces, o sea, no le dice como otros casos, como que lo que quieren es que se despegue, ya muy bien lo que vivimos, pero echa para adelante tu vida y qué sé yo cuánto, ten hijos, toda la cosa, lo dejaron como ahí, como que se iban a quedar sin casarse jamás y viviendo de esos recuerdos. Sí. Así es. Bueno, sobre el tema de la mentira, no olvidemos que comienza él diciéndole una mentira sobre su profesión y de su rol como fotógrafo y cómo él se lo comenta y ella lo asume y en cierta manera es a partir de ahí que ella entiende si esto es tan importante para ti que tú mientes, entonces lánzate y busca y realízate dentro de eso que es tan importante. El El tema... mentor también, Lenín, en un momento Sí. le dijo algo como, yo no, tampoco puedo decir las palabras exactas, pero le dijo como algo así como que no hay nada como un gran sufrimiento para impulsar una gran obra. Y eso es como bastante conocido, que hay artistas que han producido lo mejor cuando están en una crisis. En crisis. Aunque Sí. tú como artista sugiero que no, que puedas producir sin crisis. Claro. Sí. Sí, bueno, eso es un poco de romanticismo del arte, no deja de ser parte del romanticismo del arte. Ahora, lo que el arte debe partir de una problemática, y la problemática no desde el punto de vista de pesimismo, sino de una acción que te mueve a crear y hacer algo nuevo para ti, para la comunidad o para el mundo. Ese punto de vista. Importante el tema del Sakura, que incluso es el denominador de la película, entenderlo sobre todo con este tema de la fugacidad. Y yo creía que se le iba a sacar más provecho porque este tema de la resignación y asumir lo fugaz de la vida, que incluso en las culturas orientales se habla de que la vida es como un pestañear. Permítanme compartirles esto. Fíjense, el jueves vamos a tener un cineforum presencial. Vamos a tener un cineforum presencial y vamos a tener el jueves a las 7:30 en nuestro teatro Laura Bertrand la película Piñero. Piñero es una película internacional que tiene actores muy conocidos como Mandy Patinkin y el protagonista es Benjamin Bratt. Benjamin Bratt es un lindito que ha participado en muchas películas y dicen que ese es el papel como que le cambió la categoría, el papel con el que la crítica lo empezó a reconocer como un gran actor. Piñero era un poeta puertorriqueño que residía en Nueva York, a lo que ellos le llaman New Yorkican. Así como nosotros decimos Dominican York, a los dominicanos de Nueva York, ellos le dicen New Yorkican. Y él creó allá un New Yorkican Café. Este señor tuvo una vida muy trágica y una vida corta también, muy prolífica también en cuanto a sus obras. Y bueno, vamos a conocer esta película especialmente porque el director de fotografía de esta película es Claudio Chea, un dominicano que falleció hace poco tiempo, relativamente como un mes y medio. Y quien va a estar presente para comentar la película es su hijo, Pablo Chea. Así que yo espero que nos acompañen y la disfruten. Es abierta al público, es libre de costo. Pueden invitar a quienes ustedes deseen, solamente teniendo en cuenta que la película es fuerte y no es apta para menores para nada. Así que tengan eso en cuenta, no lleven menores o personas que se escandalicen mucho, pero tengo entendido que es una película que va a valer la pena que la veamos y la comentemos. Así que les dejo esa invitación para este jueves a las 7:30 en el Teatro Laura Bertrand. Y el lunes vamos a retomar la charla que tuvimos que cancelar este lunes que pasó por la tormenta
y vamos a retomar el tema de la fertilización en las plantas de jardín, fertilización química y orgánica en las plantas de jardín. Esto es con nuestro biólogo Adolf Gottschalk. Y el martes, que deberíamos tener Cineforum como todos los martes, no vamos a tener, y nos disculpan, tenemos una actividad interna de la escuela, del colegio, y no vamos a poder tener el Cineforum como de costumbre. Así que el martes saltamos por una semana nuestros encuentros de Cineforum. Y el miércoles regresamos con nuestro querido Kilvio Cabral Achecar, que nos lleva a un viaje. Diamela, tú nos dirás a dónde va a ser este viaje. ¿Será a Canadá? No, lo de Canadá todavía ni se ha presentado. No, él lo que va a poner son pequeñños pueblos de alrededor de Madrid, que uno puede ir en un día y volver, en los alrededores, pequeños pueblos que hemos ido yendo, incluso algunos en otros, no todos en el mismo viaje, sino que uno hace un viaje y va a ver ese y otro, pero los va a poner ahí todos. Todos no, unos cuantos, con tus 7 pueblos cercanos. Entre ellos hay grandes como Segovia y Toledo, lógicamente. Claro. Pero hay pequeños como Cuenca, Chinchón, otro San Fulano de Torrejón, qué sé yo qué, el tren de la fresa, que llevaran juez. Bueno, pues ya ustedes, los que conocen los viajes de Kilvio y Diamela, saben que Kilvio nos hace esos viajes de lo más entretenidos con todas sus anécdotas y las espectaculares fotografías con las que los documenta. Así que la semana que viene entonces nos vamos con solo 2 actividades al público, que serían la fertilización el lunes y el miércoles el viaje a los pueblos cercanos a Madrid con Kilvio Cabral. Entonces, muchísimas gracias. No sé cómo va a quedar grabado. Este jueves 22, verlos allá en el teatro, llévenlos público, inviten gente, disfrútenla y aprendamos un poco sobre ese poeta latino y dramaturgo también latino que llegó a ganar un Tony por sus obras escritas en la cárcel. Su obra escrita en la cárcel. Muy interesante la vida de esta persona, muy triste también. Bueno, señores, muchas gracias, que tengan feliz resto. Buenas noches. Y disculpen, por favor, todos los problemas técnicos en que nos vimos envueltos hoy. Que lo pasen bien, muy bien. Pero la comentamos. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches.